Amigo de YouTube, mi nombre es Jaime Delgado, estudiante de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, de la carrera de Administración Pública, y el día de hoy pues les voy a hablar un poco acerca sobre lo que es estadística, algunos de sus elementos y otros elementos, población y muestra, conceptos básicos, conceptos importantes en los cuales nosotros debemos tener en cuenta para lograr hacer cualquier ejercicio estadístico en base a lo que nosotros queremos y deseamos necesitar. Bien, le voy a hablar a base de lo que es la estadística. La estadística se trata de recopilar datos, de organizarlos y así pues nosotros mediante ese proceso que hacemos la elaboración pues podemos llegar a una conclusión. Que nosotros gracias al método de la estadística nosotros pues podemos realizar algunos problemas en la cual, como por ejemplo queremos encuestar estudiantes, queremos encuestar número de población, número de habitantes de cualquier ciudad, y mediante la estadística pues podemos obtener los resultados que nosotros deseamos. La estadística, nosotros con la estadística pues también podemos, la estadística la podemos aplicar en algunos sectores, como lo que es en la ciencia de la salud, por ejemplo, ¿no? Nosotros en el área de salud, por ejemplo, sea de algún hospital o de alguna clínica, podemos aplicar estadística en el sentido de que si nosotros queremos saber el número de pacientes, en este caso enfermos con cáncer, nosotros gracias a la estadística podemos llegar y obtener lo que nosotros deseamos, que es el número de pacientes con cáncer. También podemos realizar como lo que son el control de calidad. Por ejemplo, en una empresa, el control de calidad, nosotros queremos saber si qué tal es el producto, si va a ser favorable para la persona que lo consume, y mediante métodos estadísticos podemos nosotros salir de duda. También lo podemos aplicar en los gobiernos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en campaña y nosotros pues, queremos saber el porcentaje en cómo van las encuestas, por ejemplo, de qué gente vota por tal partido y por tal candidato a la presidencia. Y por último lo podemos aplicar en negocios. En los negocios, por ejemplo, hay personas que necesitan, yo soy comerciante y soy dueño de algún negocio y necesito pues saber qué producto lanzar al mercado, y para eso necesito sacar una estadística acerca de cuál es el pensar de las personas y de la ciudadanía, en este caso, pues aquí en la ciudad de Chón. La estadística se compone de varios elementos, como lo que son la población y la muestra. La población, nosotros antes de aplicar estadística debemos saber lo que significa población. Y población pues decimos que es el conjunto de individuos en el cual pueden ser personas, animales u objetos sobre las cuales nosotros deseamos hacer algún tipo de estudio. Y lo que son otro ejemplo en la cual pues nosotros queremos lo que es ejemplo de población. Varios elementos que son de vital importancia, como por ejemplo la población y la muestra. La población es el conjunto de individuos que pueden ser tanto personas, animales u objetos sobre la cual nosotros deseamos realizar algún estudio estadístico. Por ejemplo, en la población, si nosotros queremos saber el número de niños y de niñas que hay dentro de una institución, sea colegio o escuela, nosotros en este caso la población sería los niños y las niñas de dicha escuela o colegio. Pero hay ocasiones como por ejemplo queremos averiguar la cantidad de habitantes de un país en la cual son muy grandes, pero en base a eso, si vemos que es muy grande y no podemos sacar dicho dato, recurrimos a sacar lo que es el tamaño de la muestra. ¿Qué es la muestra? Pues la muestra es el subconjunto representativo de la población, o también pues es el número de elementos extraídos de una población, como por ejemplo, en este caso yo necesito saber cuántas niñas y cuántos niños hay. Ahí es cuando nosotros vamos a sacar el resultado pues de lo que es la muestra. Bien, como ya les había hablado, un poquito hablando sobre lo que es estadística, lo que es población y muestra, y ya sabemos pues y tenemos claro esos conceptos fundamentales que debemos saber. Ahora pues les voy a hablar acerca de lo que es la variable, ¿no?
Las variables son las características de la población en la cual nosotros deseamos estudiar. Vamos a hablar de las variables. Y las variables pues se clasifican en dos, en la cual son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Si nosotros hablamos de variables cualitativas, estamos hablando de las cualidades, en este caso de dicha persona, ¿no? Las cualidades como por ejemplo el color de cabello, color de ojos, etcétera, etcétera. Y si hablamos de cualidades cuantitativas, estamos hablando de números, por ejemplo, yo necesito saber mi estatura, mi peso, en eso es lo que nosotros nos referimos a hablar de variables cuantitativas. Entre las variables cualitativas se subdividen en dos, en las cuales son las ordinales y las variables cuantitativas se subdividen en dos también, pero la primera de ellas es la variable discreta. Las ordinales, ¿qué nos dice que son las ordinales? Las ordinales son las que llevan un orden, las que llevan una secuencia, como por ejemplo, estamos hablando si yo compito en una competencia de atletismo, esto es lo que nos está diciendo que lleva un orden, por ejemplo, el atleta quien queda en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, eso es lo que nos dice que son las ordinales, las que llevan un orden y una secuencia. Y las discretas son las que tienen un set de valores, es decir, números enteros. Si acá hablamos de primer lugar, segundo lugar, acá nosotros vamos a hablar de números enteros, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es decir, números enteros que no contengan decimales. Como ya vimos, ¿no? Entre las variables cualitativas se subdividen en dos, en la cual son las ordinales y las nominales. Las nominales. Las nominales son las que se refiere al nombre o a la etiqueta de una persona. Por ejemplo, el sexo, estado civil, etc. Aquí es cuando nosotros pues, nos referimos a nominales, es decir, pues, el sexo y el estado civil de dicha persona. Y las discretas, las cuantitativas, se subdividen en dos, también que son discretas y continuas. Las continuas nos habla es cuando, por ejemplo, la variable puede alcanzar cualquier valor, es decir, con números tanto enteros como números decimales también. Por ejemplo, en este caso yo deseo saber mi promedio de cuánto me van a materia de matemáticas. En ese caso, pues, me pueden dar un número entero así como un número decimal. Por ejemplo, 9,80, 9,90, etc. También les voy a hablar en la cual nosotros debemos tener muy importante para realizar el ejercicio. Debemos tener en cuenta y debemos saber los tipos de poblaciones que existen, ¿no? En ello existe la población finita, y la población infinita. La población finita nos habla de que cuando nosotros podemos medir el nivel de la población, es decir, pues nosotros en este caso, en esta población, nosotros sabemos y conocemos el valor o la cantidad de la población. Y la población infinita es cuando nosotros desconocemos el valor y la cantidad de dicha población. Como por ejemplo, queremos encuestar al número de habitantes de un país, sabemos que van a ser muchos, y es cuando nosotros allí no tenemos el debido conocimiento de esa población, es allí cuando nosotros vamos a recurrir a la fórmula de su respectiva, es decir, población finita y población infinita. Como ya les hablé anteriormente y nosotros pues supimos
lo que es la población finita y población infinita. Ahora pues ahora en este momento yo les voy a hablar un poco acerca sobre cómo nosotros vamos a realizar el ejercicio, cómo vamos a nosotros sacar el dato estadístico de algún problema que se nos presente. Nosotros tenemos que tener en cuenta y saber algunas de las letras y sus respectivos significados en la cual debemos tener bien claro. Por ejemplo, la N minúscula, en este caso, lo que se habla en estadística, va a significar el tamaño de la muestra. Lo que es la N minúscula. La P mayúscula, esto va a significar la probabilidad de éxito. La Q mayúscula significará la probabilidad de fracaso. La Z va a ser igual al nivel de confianza. La E mayúscula es igual al margen de error. Esto es igual al margen de error. Y por último, la N mayúscula va a ser igual a la población. En este caso nosotros debemos tener en cuenta y tener mucho cuidado de no confundirnos con las dos N, ¿no? Una que es la minúscula, que va a ser igual al tamaño de la muestra, y la otra N mayúscula, que va a ser igual a la población. Otra de las cosas que nosotros debemos tener muy en claro es el nivel de porcentaje de la confianza en el cual el problema nos va a pedir, y nosotros tenemos que pues tener en cuenta cada uno de los porcentajes que requiere el nivel de confianza. En este caso, existen porcentajes en la cual nos habla en el ejercicio, pero nosotros debemos descifrarlo en números, por ejemplo, en números tanto en decimales, ¿no? Por ejemplo, el 90% va a ser igual a 1.28. Eso tenemos que tener siempre en claro, ¿no? El 95% va a ser igual a 1.65. Luego el 97.5% va a ser igual a 1.96. Y el 99%, que va a ser igual a 2.33. Solo tenemos que siempre tener en cuenta y tenemos que saber al momento de tener en claro estos debidos porcentajes. Luego, una vez que ya hemos tenido en claro esto y lo sabemos, les voy a decir las dos fórmulas en las cuales nosotros debemos de poner en práctica al momento de sacar el dato estadístico, que es la fórmula finita y la fórmula infinita. La fórmula finita nos dice que la probabilidad de éxito, que el tamaño de la muestra va a ser igual a probabilidad de éxito por probabilidad de confianza, por probabilidad de fracaso, por nivel de confianza al cuadrado, por la población, sobre la población por el margen de error más el nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. De la población finita va a ser igual al tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso por el nivel de confianza al cuadrado por la población sobre la población por error al cuadrado más nivel de confianza al cuadrado por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Esta va a ser la fórmula que nosotros debemos emplear al momento
de que nos toque un ejercicio en la cual pues tengamos que sacar la población finita. Y la población infinita, pues la fórmula va a ser la siguiente. La muestra va a ser igual al nivel de confianza al cuadrado por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso sobre error al cuadrado. Esta va a ser la fórmula que nosotros debemos emplear y debemos realizar al momento que sea lo contrario a la primera fórmula, ¿no? Es decir, a la población infinita cuando no sabemos el tamaño de la población. Ahora, en estos momentos, yo les voy a explicar un ejemplo sobre cómo nosotros vamos a sacar la población, la muestra en un ejercicio, ¿no? Y la variable también que nosotros debemos encontrar en un enunciado que se nos presente. Por ejemplo, el enunciado nos dice: para establecer la edad promedio de los jugadores profesionales de fútbol del país, se encuestaron a 6 jugadores de cada uno de los equipos de fútbol profesional. En este caso nosotros lo que vamos a hacer aquí es reconocer cuál será la población, reconocer cuál será la muestra, el tamaño de la muestra y la variable. En este caso, pues, la población, como el enunciado nos dice, la población vendría siendo los jugadores profesionales de fútbol. Los jugadores profesionales de fútbol. Eso vendría siendo la población en el enunciado. La muestra vendría siendo, pues, a cuántos jugadores se encuestan para este respectivo problema. Y nos dice que encuestan a 6 jugadores. Los 6 jugadores vendría siendo el tamaño de la muestra en la cual nosotros vamos a sacar en este ejercicio. Y por último, en la variable vendría siendo lo que nos pide el enunciado, que nos dice que es la edad promedio. La edad promedio vendría siendo, pues, la variable en este enunciado, la población, los jugadores profesionales, y la muestra, los 6 jugadores en la cual nosotros queremos, pues, sacar, queremos saber el resultado de este enunciado que nos pide el ejercicio. Vamos a plantear nosotros un problema estadístico en el cual nosotros tenemos que proceder a leer el enunciado para saber si podemos aplicar nosotros la fórmula finita o la fórmula infinita. Y el enunciado dice lo siguiente: se requiere estudiar la preferencia de un nuevo partido político en una población sobre la cual no se han hecho ningún estudio anterior. Se acepta un margen de error del 2% y el ejercicio nos pide determinar el tamaño de la muestra en un nivel de confianza del 90%. Como el enunciado nos dice, en primer lugar, que la población, la población no se ha hecho ningún estudio, eso quiere decir que no sabemos nosotros cuál va a ser la población. Entonces, nosotros vamos a aplicar en este ejercicio la fórmula de la muestra infinita, que va a ser, en este caso la muestra va a ser el tamaño de la muestra, que va a ser igual al nivel de confianza al cuadrado por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso sobre error al cuadrado. Esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a emplear para sacar, pues, el siguiente resultado del ejercicio que nos está pidiendo el problema, ¿no? El tamaño de la población, en este caso, la probabilidad de éxito nos dice que es del 0,5. 0.5. Probabilidad de fracaso va a ser igual a 1 menos P, es decir, 1 menos 0,5. El nivel de confianza, ¿cuánto nos pide que es el nivel de confianza? Es decir, del 90%. Y el 90% equivale a 1.25. Y el margen de error, que nos dice
que es del 2%, es decir, 0.02. Y el resultado de este planteamiento que hicimos aquí va a ser igual 0.5. Bien, una vez que nosotros ya hemos obtenido los datos en la cual nos está pidiendo el problema, lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos en la fórmula que ya nosotros hemos empleado. Es decir, el nivel de confianza al cuadrado, que va a ser 1.25 al cuadrado por la probabilidad de éxito, que va a ser 1,5 por la probabilidad de fracaso, en este caso es 0,5, sobre el margen de error al cuadrado, que sería 0.02 al cuadrado. Una vez que nosotros hemos reemplazado los valores en la dicha fórmula, vamos a proceder a usar la calculadora y hacer el debido planteamiento. Y nos dice que 1.25 al cuadrado por 0.5 por 0.5. Y nos da como resultado, en el numerador, nos da este resultado, lo que es en el numerador. Y en el abajo, en el denominador, vamos a elevar al cuadrado el 0.02. Y nos da 0.0004. Una vez que hemos obtenido el resultado del numerador y del denominador, vamos a dividir estas dos cantidades entre sí. Y nos da como resultado 977. Y este de aquí va a ser el resultado del número de población en la cual nosotros queríamos averiguar en el siguiente enunciado. En el ejercicio anterior, pues nosotros realizamos un ejercicio realizando mediante la población de la muestra infinita. Ahora nosotros vamos a realizar un ejercicio realizando pues la muestra finita. En este caso vamos a leer el siguiente enunciado. Y nos dice que se desea saber las proporciones de artículos defectuosos en una población de 25.000 habitantes para un estudio con nivel de confianza del 95% y un error del 0.2, suponiendo que un estudio anterior produjo 18 artículos defectuosos de cada 100. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? En este caso nosotros, el tamaño de la muestra lo desconocemos y es por lo tanto en la cual vamos a realizar el ejercicio para obtener el tamaño de la muestra. Bien, el ejercicio nos dice, y aquí nosotros deseamos pues sacar el resultado de la probabilidad de éxito, y nosotros lo vamos a sacar de aquí, en la cual el ejercicio nos dice que un estudio anterior produjo 18 artículos defectuosos de cada 100, es decir, 18 para llegar a 100, en este caso sería 82, esa sería la probabilidad de éxito. Ese sería el 82%, que va a ser igual a 0.82. La probabilidad de fracaso, que va a ser 1 menos la probabilidad de éxito, es decir, el 0.82, que nos da 0.18. El nivel de confianza. El nivel de confianza nos dice que es del 95%, y el 95% equivale a 1.65. Que sería el 95%.
el margen de error, leemos el ejercicio donde nos dice un error del 0,2. El error sería error que nos dice que es el 0.2, va a ser acá igual 0.20. Una vez que nosotros ya hemos sacado los datos que nos pide el enunciado y el ejercicio, vamos a sacar primero la fórmula. La fórmula va a ser la siguiente. El tamaño de la muestra va a ser igual. Probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso por nivel de confianza al cuadrado por la población. En este caso, aquí nos hizo falta la población. ¿Y la población de cuántas personas nos están hablando? De 25.000 habitantes. Sobre la población por margen de error al cuadrado más nivel de confianza al cuadrado por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Esta va a ser la fórmula que nosotros vamos pues a realizar el siguiente ejercicio. Una vez que nosotros ya tenemos los datos y la fórmula, ahora sí vamos a proceder al debido reemplazo, en la cual nos dice que la probabilidad de éxito sería 0.82. El tamaño de la muestra va a ser igual 0.82 por la probabilidad de fracaso, que sería 0.18 por nivel de confianza al cuadrado, en este caso sería 165 al cuadrado. La fórmula nos dice el tamaño de la muestra va a ser igual a la probabilidad de éxito, que va a ser 0.82 por la probabilidad de fracaso, 0.18 por el nivel de confianza al cuadrado, 1.65 al cuadrado por la población, sobre la población por error al cuadrado, que aquí vendría siendo 0.20, más el nivel de confianza al cuadrado, que es 1.65, por la probabilidad de éxito, que es 0.82, por la probabilidad de fracaso, que es 0.18. Una vez que ya hemos reemplazado estos valores de los datos mediante la fórmula, procedemos a hacer en la calculadora la siguiente operación. Y esta va a ser igual en el numerador a esto. Y en el denominador hacemos lo mismo, multiplicamos 25.000 por 0.20 al cuadrado más 1.65 al cuadrado por 0.82 por 0.18. Y el resultado nos va a dar estos resultados, tanto del numerador como del denominador, los vamos a dividir. Una vez que nosotros hemos sacado tanto el resultado en el numerador como en el denominador, procedemos a dividir estos dos resultados.
nos va a dar un resultado de valor del numerador y del denominador. Estas dos cantidades las dividimos entre sí. Y pues cogemos la calculadora y realizamos la respectiva división. Y nos va a dar como resultado que 100 artículos son los que nosotros, pues, en este caso sería el tamaño de la muestra en la cual el resultado del ejercicio nos pidió encontrar. Que 100 artículos son los que harían falta para este ejercicio. El siguiente tema en el cual les voy a explicar el día de hoy va a ser acerca sobre la organización de datos. Antes de comenzar, nosotros debemos de tener en cuenta lo que significa, qué son los datos, ¿no? Los datos son los elementos en los cuales nosotros obtenemos al realizar algún ejercicio. Eso es lo que nosotros llamamos datos. Luego, pues, en este siguiente problema, nosotros tenemos que elaborar una tabla de frecuencias para así nosotros saber qué es lo que el enunciado nos está pidiendo. En este caso, el enunciado dice lo siguiente. Al preguntar a 20 individuos sobre el número de libros que han leído en el último mes, hemos obtenido la siguiente respuesta. 3, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 5, 2 y 3. Para esto nosotros vamos a realizar la tabla de frecuencia, en la cual vamos a colocar aquí X sub I, en la cual esto va a significar los datos, en la cual nosotros vamos a buscar y a escribirlo y a representarlo en este sector. Y F sub I, que va a significar la frecuencia absoluta. Una vez que nosotros ya tenemos esto de aquí, vamos a proceder a contar, a ver los números en los cuales tenemos acá que nos está pidiendo el ejercicio. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso los datos serían 5, ¿no? Ahora vamos a contar cuántos unos tenemos aquí y cuántos unos se están repitiendo. En este caso tenemos 1, 2, números 1. Los números 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 números 2. En los números 3 nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 números 3. En los 4 tenemos 1, 2, 3. 3 números 4. Y en los números 5, pues tenemos un solo número, en la cual la suma de todo esto, de la frecuencia absoluta, nos va a dar como resultado el número de individuos en la cual tenemos en el enunciado, que es 20. Y así como nosotros pues obtenemos, es así de esta manera en la cual nosotros organizamos datos, en la cual el enunciado nos está pidiendo. Muchas gracias. A continuación les voy a explicar un ejemplo sobre lo que es tabla de frecuencia con datos agrupados. Digamos, en un centro comercial se consultó las edades de las personas que entraban entre las 12 horas y las 12 horas con 30 minutos. Y los resultados fueron los siguientes.
Bueno, aquí ya tenemos todos los datos que nos arrojó el resultado de las personas que ingresaron en el centro comercial. Y a continuación vamos a realizar nuestra tabla, vamos a construir nuestra tabla. Y primero vamos a sacar el rango. El rango, como quiera, es el rango se saca con la cantidad mayor, como quiera, aquí sería la edad mayor menos la edad menor. Entonces sería así. Rango igual. Aquí para identificarlo muy rápido hemos resaltado la cantidad mayor y la cantidad menor, que son las edades. Sería 73 menos 1, sería rango igual a 72. Ese es nuestro rango. Bueno, el problema o el ejemplo que tenemos nos pide que debemos sacar los datos en intervalos de 8 o clases. Ya con este dato podemos sacar la amplitud. Y la amplitud no es nada menos que el límite superior por el límite inferior. Y la amplitud de un intervalo no es nada menos que la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Esa amplitud la podemos sacar con la siguiente fórmula, ya que no tenemos el dato de límite superior y límite inferior. Bueno, la fórmula es amplitud igual a rango dividido por el número de intervalos. Como quiera es amplitud igual. ¿Cuál es el rango? 72. 72 y el número de intervalos que nos pidió fue 8. Entonces 72 dividido por 8 igual. 72 dividido por 8 es igual a 9. Y ya tenemos los dos datos principales que necesitamos para realizar nuestra tabla de frecuencia. Bueno, aquí hemos construido nuestra tabla que presenta los datos que son los intervalos que son 8. Vamos a construirla. Son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí están las edades. ¿Y cuál fue nuestra amplitud? Que era de 9, ¿verdad? Así que tenemos que colocarlo de las edades de 9 y la amplitud que ven, las edades que sería de 1, porque el dato menor es 1, y la amplitud que nos da es 9, ¿verdad? Entonces sería así. 1 y 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70 y 71, 80. Esas son nuestras edades que nos da el ejercicio. La X sub I significa los datos, todos los datos que nos da. F sub I, o sea, F minúscula sub I es la frecuencia absoluta. H sub I es la frecuencia relativa. F mayúscula sub I es la frecuencia absoluta acumulada. Y H sub I es H mayúscula sub I es la frecuencia relativa acumulada. Y aquí tenemos la frecuencia relativa porcentual. Bueno, vamos a realizar nuestra tabla. Los datos. Como aquí nos pide la edad de 1 año a 10, tenemos que en todos los datos que nos da, de los que tienen 1 año hasta 10. Que son, a ver, 1, el otro 2, 3, 4, 5,
que no hay otro. 6 datos y el último 7. Parece que no hay más. Entonces aquí ahí tenemos 7 datos. Así hacemos con lo siguiente. De 11 años a 20 años. Buscamos en los datos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos. Hay 6 datos de edades de 11 años a 20 años. 21, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 datos. De 31 a 40, 1. Del 31 al 40 aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 datos. Del 41 al 50. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 datos. Del 51 al 60. 1, 2, 3, 4 datos. Del 61 al 70 encontramos 1, 2, 3 datos. Bueno, del 61 al 70 tenemos 1, 2, 3, 4. 4 datos. Y del 71 al 80 tenemos solo un dato y 2 datos. Tenemos todos marcados al parecer. Serían 2 datos. Y hacemos la suma de estos. Sería 7 más 6 más 8 más 6 más 5 más 4 más 4 más 2 es igual a 42, que es la cantidad de todos los datos que nos arrojó la consulta que se hizo en el centro comercial. Serían 42 datos. Aquí la amplitud fue igual a 9. Bueno, esos fueron todos nuestros datos, fueron 42 datos que se consultaron en el centro comercial. Para sacar la frecuencia absoluta se divide el primer número por la cantidad de todos los datos. Y lo realizamos. Sería 7 dividido por 42 es igual a 0.00116. Y así hacemos sucesivamente con los otros. Una vez culminado haber sacado todos los porcentajes de la división de todos estos números por la cantidad de datos, vamos a sacar la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa se saca la suma de estos datos. Luego primero colocamos el dato de arriba. Sería 7 más 6, 13. 13 más 8, 21. 21 más 6, 27. 27 más 5, 32.
32 más 4, 36, 36 más 4, 40. 42 más 2, 40. 40 más 2, 42. Para saber que estas dos frecuencias están correctas, la suma de la frecuencia absoluta tiene que darme siempre 1 para que esté correcta. Y de la frecuencia relativa tiene que darme la última suma es igual al número, la cantidad de datos para que esté correcto. Y si no sale, está incorrecto y tenemos que revisar. Bueno, vamos a seguir. Para sacar la frecuencia absoluta relativa, se saca mediante... Para sacar la frecuencia absoluta acumulada, hacemos lo mismo que hicimos con esta, pero con la frecuencia absoluta nomás. Solo sumamos los datos, que sería 0.166 más 0.42 es igual a 0.166 más 0.42 es igual a 0.308. Y así sucesivamente sumamos. Bueno, una vez obtenido la frecuencia absoluta, sumamos todo esto y tiene que darnos toda la cantidad de los datos que nos arrojó las encuestas como que se realizó, que sería 7 más 6 más 8 más 6 más 5 más 4 más 4 más 2 es igual a 42. Eso quiere decir que está correcto. Ya, y para sacar la frecuencia relativa es dividir el número de aquí con el total de los datos. Y así vamos dividiendo este por este, así. Que sería 7 dividido para 42, 0.166. Y así sucesivamente. Una vez sacado todos los datos, o sea, la división de esto, hacemos la respectiva suma y tiene que darnos 1 para que esté correcto. 0.06. Nos da un total de 1. Eso quiere decir que está correcto. Para sacar la frecuencia absoluta acumulada es la suma de estos. Y colocamos primero el 7, que sería 7 más 6, 13. 13 más 8, 21. 21 más 6, 27. 27 más 5, 32. 32 más 4, 36. 36 más 4, 40. Y 40 más 2, 42. Para saber que está correcto esto, tiene que darnos la suma última igual al total de todos los datos. Y para sacar la frecuencia relativa acumulada, hacemos lo mismo. Sumamos todo esto, que es la frecuencia absoluta. Y acá nomás la acumulamos, que es la suma, que sería 0.016,6 más 0.14, 0.14 es igual a 0.302. Una vez sacado ya haber hecho la respectiva suma, de la frecuencia relativa acumulada, para saber que está correcto, tiene que darnos el igual, que 1, tiene que darnos igual, para saber que está correcto. Y para sacar la frecuencia relativa porcentual, solo se sacan los porcientos, que sería 0.166 dividido para 100. Bueno, para sacar la frecuencia relativa porcentual,
se coge los datos de la frecuencia relativa y se los multiplica por 100. Como tenemos aquí ya redondeados, 17 sería 0.17%, es 17%, 14%, 19%, nuevamente 14%, el 12%, aquí es el 10%, 10% y el 5%. Y la suma de esto tiene que darnos 100 para que esté correcto. El 17 es igual a 0. Y aquí está nuestra tabla de frecuencia con datos agrupados. El tema cual les voy a conocer hoy día son las medidas de dispersión. La dispersión es importante porque proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Para conocer más sobre la resolución de esta tabla de dispersión es necesario conocer los conceptos y las fórmulas de los cuales nos van a permitir resolver el enunciado o el problema que nos plantea el ejercicio. Como primer concepto tenemos la media, que la media es la suma de los valores con ruta final de tener los resultados. La fórmula y la forma en que se representa la media es la siguiente. X, o sea la media, es igual a la suma de todos sus datos dividido para el número de elementos. Esa es la fórmula para buscar la media. Otro de los conceptos y de las fórmulas es la varianza. La varianza es una medida de tendencia que está tan cerca o que está tan lejos de diferentes valores de su propia medida de tendencia central. Cuando más lejos estén los datos de su propia medida métrica, mayor es la varianza. Y cuando más cerca estén los datos a su medida, menor será la varianza. La fórmula y la forma de representar la varianza es de la siguiente manera. S al cuadrado es igual a la suma de frecuencia relativa, la media, dividido para n. ¿Sí está bien? La varianza es la siguiente. Varianza se representa con S elevado al cuadrado. Es decir, varianza es igual a la suma de frecuencia absoluta que multiplica a x sub i menos la media, todo esto elevado al cuadrado sobre n. Otro de los conceptos que es importante conocer para poder resolver las tablas de medidas de dispersión es la desviación media. La desviación media es un conjunto de datos en la medida de desviación absoluta. La forma de representar la desviación media es la siguiente: dn con mayúscula. Desviación media es igual a la suma de frecuencia absoluta que multiplica a la suma de x sub i menos la media sobre n. Esa es la fórmula para encontrar la desviación media. El coeficiente de variación es otra de las fórmulas y de los conceptos que es importante conocer. El coeficiente de variación su fórmula se expresa con la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética, la medida de cantidades típicas y que los valores del conjunto de datos difieren de la media. La desviación estándar siempre se calcula con respecto a la media y es mínimo cuando se estima con respecto a este valor. La desviación estándar se representa con la S y la fórmula es la siguiente. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Otro de los conceptos que es importante conocer es el coeficiente de variación. Su fórmula se expresa con la desviación estándar, como porcentaje de media aritmética. Es importante que los datos de los valores sean positivos para poder resolver esta fórmula. A mayor sea el valor del coeficiente de variación, mayor es la heterogeneidad de los valores de la variable, y a menor sean los coeficientes de variación, mayor es la homogeneidad en los valores de la variable. La forma de representar el coeficiente de variación es la siguiente: CB, todo con mayúsculas.
desviación estándar sobre N por 100. No, el coeficiente de variación es la siguiente, CB, todo con mayúsculas. Entonces que decimos que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar sobre la media por 100. Bueno, y por último el rango. El rango se calcula de la siguiente manera. Decimos que rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Esos son todos los conceptos y las fórmulas que debemos conocer para poder resolver la tabla de medidas de dispersión. Ahora les voy a explicar un ejemplo para resolver una tabla de medidas de dispersión. Aquí tengo un ejemplo. Los años de servicio de una muestra de 7 empleados en la oficina de quejas son los siguientes. Los datos van a ser los siguientes: 4, 2, 5, 4, 5, 2 y 6. Estos son los datos que tenemos para poder resolver la tabla. La forma como vamos a ubicarlo en la tabla va a ser la siguiente. Vamos a poner, primero vamos a ordenarlo una vez, ya sea de forma ascendente o descendente. Pero voy a ordenarlo de forma descendente, de mayor a menor. Tengo que el 6 es el número mayor, entonces en el y coloco el dato y en frecuencia absoluta pongo el número de veces que se repite ese dato. En ese caso, como vemos ahí, el 6 solo se repite una vez. Ponemos el 1. El otro dato que le sigue es el número 5. Coloco el dato aquí y en la frecuencia media pongo el número de veces que se repite el dato. En ese caso vemos que se repite 2 veces, ponemos el número 2. Y así sucesivamente seguimos con otros datos, eso que es el 4, que se repite 2 veces, y el 2, que se repite 2 veces. Entonces ahí tenemos todos los datos con los que vamos a trabajar. Luego resolvemos el siguiente cuadro de la tabla, que nos dice que para obtener este resultado debemos multiplicar x sub y por f sub y. Y tenemos la sumatoria de la octava columna y última, procedemos a encontrar la varianza. La varianza, como ya antes lo había explicado, se representa con ese cuadrado y la fórmula para encontrar este valor es la siguiente: la suma de f sub i que multiplica x sub i menos la media elevado al cuadrado. Todo eso sobre n. Reemplazamos valores. Como vemos, la parte que está como numerador representa a la sumatoria que acabamos de hacer, es decir, 32.2. Reemplazamos los valores 22.2 sobre n, que ya reemplazando 22 es 7. Pero para encontrar la varianza existe una regla. Nos dice que si el valor de n es menor a 30, se le debe restar 1. Y si el valor de n es mayor a 30, se mantiene el valor. En este caso vemos que el valor de n sí es menor a 30, es decir, tenemos que restarle 1. Entonces decimos que 7 menos 1 es 6. Hacemos la división. 32.2 dividido para 6 es igual a 5.37. 5.37 vendría a ser el valor de la varianza. Una vez que ya hemos encontrado la media, la desviación media, la varianza, procedemos a encontrar la desviación estándar. La desviación estándar, como ya lo había explicado, se representa con la S mayúscula. La fórmula de la desviación estándar es muy más sencilla, es la raíz cuadrada de la varianza, el valor que acabamos de encontrar, es al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de 5.37 nos da 2.32. El valor
de la desviación estándar es igual a 2.32. Una vez que ya hemos encontrado también este valor, procedemos a encontrar el coeficiente de variación que se representa con CD mayúscula. La fórmula para encontrar el coeficiente de variación es la siguiente. La desviación estándar sobre la media por 100. Reemplazamos de la misma manera valores. S, que ya encontramos que vale 2.32, y la media, que también encontramos que fue 2.43, todo eso lo multiplicamos por 100. 2.32 dividido por 2.43 es igual a 0.9995. Y eso lo multiplicamos por 100. Es igual a 95. Este valor siempre nos va a dar en un valor porcentual. Entonces nos dice que el coeficiente de variación es igual al 95%. Y esta es como se resuelve, esta es la forma en cómo se debe resolver una tabla de medida de dispersión. Muchas gracias. Buenos días, amigos de YouTube. Mi nombre es Judelín García y voy a explicarles lo que es la tabla de distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias es donde se ordenan datos estadísticos de forma ordenada. Voy a proceder a explicarles un ejercicio. El ejercicio dice: durante el mes de julio en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas. Los datos son las temperaturas que se han registrado y la representamos con F sub I a la frecuencia absoluta, o sea, las veces que se ha repetido esa temperatura en el mes. La suma de la frecuencia absoluta nos va a dar 31, que son los 31 días del mes. H sub I minúscula es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca de dividir la frecuencia absoluta por el valor total de los días, que son 31. Nos va a dar 0,032. Y así sucesivamente vamos a dividir todos los datos para el número total del valor. Una vez que ya hemos terminado de dividir todos los datos, procedemos a sumar. Y la suma de esto nos tiene que dar un punto. Ahora vamos a sacar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la sacamos? La frecuencia absoluta acumulada. Vamos a proceder a sumar la frecuencia absoluta. En el primer dato nos va a dar 1. Es acumulada porque vamos a sumar
el primero se va a sumar con el segundo, que va a dar 3. Con el siguiente, y así en todos los. Nos va a dar 31, que es el número total de la frecuencia absoluta. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa acumulada. Es el mismo procedimiento que en la frecuencia absoluta. Vamos a ir sumando y al final una vez que hemos sumado todos los valores acumulados, al final nos va a dar 1, que es el resultado de la frecuencia relativa. Ahora vamos a sacar el porcentual de la frecuencia relativa. Para sacar el porcentual de la frecuencia relativa vamos a 0,32 por 100, que nos va a dar 3.2 por 100. Así vamos a hacer a todas las frecuencias relativas le vamos a sacar su porcentual. Una vez que hemos terminado de sacar el porcentual de la frecuencia relativa, procedemos a sumar los porcentajes de cada uno y al final nos va a dar el 100%. Gracias. Ahora les voy a explicar sobre la representación gráfica. La representación gráfica nos permite darnos cuenta de características y sacar conclusiones. Existen muchos tipos de representación gráfica, como son las barras. En este caso yo les voy a explicar sobre los gráficos en pastel. Los gráficos en pastel nos transmiten en porcentaje la información, y estos gráficos nos permiten llegar a una conclusión. En este caso vamos a hablar sobre una encuesta. Se realizó una encuesta en la ciudad de Chone sobre la atención a los clientes en cierto almacén a 70 usuarios. Las respuestas, la alternativa, en este caso sí o no, en este caso son las variables, y como respuesta el 43 y el 27%, que son las frecuencias que han tenido estas variables. Para sacar, como vamos a graficar con un graduador, tenemos que hacer el siguiente proceso. El 43 lo vamos a dividir para el número total de encuestas. 43 dividido para 70. Nos va a dar 0,61. 27 dividido para 70, 0,39. Para sacar el siguiente proceso vamos a sacarle el porcentaje a 61% y a 39%, que lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar el 61% y el 39%, que es un total de 100%. Allí vamos a proceder a multiplicar, como dije anteriormente, lo vamos a graduar con este graduador que tiene 360 grados, vamos a multiplicar
A mí me ha tocado las medidas de localización. ¿Qué son medidas de localización? En la cual podemos encontrar los perceptiles, los cuartiles, los quintiles, los deciles. Nosotros hemos pedido un ejercicio al cual dice, vamos a calcular el cuartil 2 y el quintil 3 de los datos de la velocidad en kilómetros por hora de unos automovilistas, que se ha hecho una encuesta en la cual vemos que F van a ser los automovilistas y que a tanta velocidad han ido de 30 a 45 kilómetros por hora, de 45 a 60 kilómetros por hora. Ahí vamos bien. Para esto vamos a sacar el porcentaje, pero antes de eso tenemos que sacar o crear o hacer una fórmula que es el perceptil del límite inferior. Ya, ¿y cuál es el límite inferior de esto? Vendría a ser 30, porque el límite superior vendría a ser 45, va a ser el inferior, el menor. Y acá va a ser el límite inferior de este, va a ser 45, ya no va a ser el límite inferior de arriba. Entonces, ponemos límite inferior más el número de porcentajes que saquemos de ahorita de los corredores de auto. Ya, ponemos más el total de todo lo que se saca, más el total, menos el límite anterior. El anterior vendría a ser menos esto, lo sacamos aquí, sobre los automovilistas que estamos viendo aquí, que es 3, 7, 24, 11, 9 o 6, del perceptil, por la frecuencia acumulada, por el tamaño que diga. Aquí ahorita lo que vamos a hacer es sacar la frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A sumar todo esto de la frecuencia acumulada. Bueno, este como no tiene, lo pasamos igual. 3. 7 más 3, 10. Ya, 24 más 10, 34. 34 más 11, 45. 45 más 9, 54. Y 54 más 6, 60. Después de haber sacado esto, vamos a sacar el cuartil 2. Para esto, cuartil 2. Ya, para saber esto, el cuartil se divide en 3 partes. Que es el 25%, el 50%, el 75%. Este es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Y cuál tenemos ahí? Cuartil 2. Entonces vamos a poner que dice 50%. Ya. Para esto, vamos a ver cuál es el 50% de la acumulada. Vemos que es 60. 60. A ver, voy a hacer así. 50% de 60. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver. 50% de 60 sería 30. Vamos a coger el 30 que vendría a ser para el cuartil 2. Lo siguiente que vamos a hacer es, sabemos que el valor es 30. Ya, lo siguiente que hacemos es, borramos esta parte, dejamos el cuartil y lo que hacemos es que nos salió 30. Tenemos que ver, a ver, 3 no es, 10 no es, 34. Bueno, como da un intervalo, el intervalo de todo esto vendría a ser 15, tenemos que ver que sumar el 60 del límite, vendría a ser 60, más 30 que sacamos, borramos el 30, ahora menos
como vemos aquí, el anterior de este es 10 sobre 24, porque estamos cogiendo esta área de aquí, 24 sobre 24 por 15. Si nos damos cuenta, el valor de estos, si sacamos, daría 15. Y lo que hacemos es lo siguiente, sumamos. Bueno, este 60 baja, más 30 menos 10, 20 sobre 24 por 15. Ahora, 60 más 20 por 15, 300 sobre 24. Ahora sacamos, ponemos aquí al ladito, este 60 lo usamos para acá, 60 más 300 dividido por 24, sacamos en la calculadora, nos da 300 dividido por 24 a 12,5. Sumamos esto, el resultado que nos va a dar 60 más 12,5 serían 72,5 kilómetros por hora, porque si nos damos cuenta, los datos que debemos sacar es en velocidad en kilómetros por hora. Entonces, el cuartil 2 va a ser a 72 kilómetros por hora. Ese va a ser el cuartil 2 que estamos, el primer inconveniente que tenemos. Entonces, ese va a ser el primer resultado, 72 kilómetros por hora. Eso es lo que va a decir que del 50% de los 30 solo no van a pasar de 72 kilómetros 50 por hora. Entonces, borramos esto, ya sabiendo que tenemos los 72.5 kilómetros por hora. Borramos el cuartil. Ahora vamos a sacar el quintil 3. ¿Cómo sacamos el quintil 3? Hacemos una raya para poderles explicar. Cada quintil vale 20, 40, 60%. Entonces, sabemos que vamos a sacar el 60%. Aquí son 5 que se saca, 20, 40, 60, 80. Y el resto sabemos que es el 100%. Ahora vamos a sacar el quintil 3. El quintil 3 se divide en 5 formas, que es el 20, 40, 60, 80 y 100%. Entonces, el quintil 3 vendría a ser el 60%. 60% de 60 que tenemos total, tenemos que sacarle. Entonces, 60% por 60 es 36. Entonces, ponemos 36 dividido para 100, 3000 dividido para 100. Esto que nos va a dar 36. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a sacar la fórmula que hemos hecho. Entonces, el límite inferior de este, borramos. El límite inferior que vemos de 36, que no pasa, porque si aquí vemos tenemos 34, tenemos que coger este, porque pasa, y vemos que el límite inferior es 75. 75 más del 36 que tenemos, del 60% que sacamos, menos el 34 que está arriba, sobre 11 por 15. Ya habíamos hecho 15 porque es acá, por los números que están ahí. Entonces, hacemos lo siguiente: 75 más 36 menos 34,
2 sobre 11 por 15. Ahora, 75 más, multiplicamos 11 por 15, 30 sobre 11. Ahora, tenemos eso ahí. Ahora lo que vemos ahí, que tenemos coordinate, lo que tenemos ahí es una suma. Entonces, hacemos lo siguiente. Dividimos 36. Pasamos este 75 para acá. Dividimos 30 dividido para 11 a 2,7777. Entonces, 30 dividido para 11, 2.7. Y sumamos 75 más 2.7. Esto va a ser igual a 77.7. Entonces, este 77.7 kilómetros por hora es el quintil 3. 77.7 kilómetros por hora. Entonces, hemos sacado los dos valores del cuartitos y del quintil 3. Muchas gracias. Lo que le voy a explicar es medida de tendencia central. Entre las medidas de tendencia central encontramos a la unidad aritmética, a la mediana y a la moda. El problema que nos da aquí es, en matemática un estudiante tiene las siguientes notas y desea conocer su promedio. Vamos a calcular primeramente la medida aritmética. Para calcular la medida aritmética nos dice que se representa con la letra X o M. A su vez, para obtener debemos de utilizar la siguiente fórmula: sumatoria de todos sus valores dividido para el número de datos proporcionados. En este caso, el dato que nos dan es este. Para proceder a resolver el ejercicio, lo que vamos a hacer es sumar todos estos elementos, que en este caso nos va a dar 28. Entonces, X es igual a 28. Nos dice que lo vamos a dividir para el número de datos proporcionados. En este caso, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este 28 lo vamos a dividir para 6. Es igual. Entonces, 28 dividido para 6 es a 4.8. Este es el valor de la media aritmética. Continuamos a sacar la mediana. Para sacar la mediana nos dicen que es el dato que se encuentra exactamente a la mitad de los datos proporcionados. Se dice que a su vez va ordenado de menor a mayor. Para sacar la media aritmética, para sacar la mediana, lo que vamos a hacer es, con el mismo problema, con el mismo dato, vamos a sacar la mediana. En este caso, el dato nos da 4, 7, 2, 5, 3. A este dato lo vamos a ordenar de menor a mayor. En este caso, el número menor es el 2, es el 3, es el 4, es el 5, es el 7 y el 7. Debemos de ver que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho debemos ver que nos queden números pares, de tal forma que en el centro nos pueden obtener sea un número par o que nos quede una sola cantidad. En este caso, como son 6 cantidades, lo que vamos a hacer es compartir el lado y lado, de tal forma que en este caso nos va a quedar aquí 2 y 2. En el centro nos van a quedar 2 cantidades. Estas 2 cantidades las vamos a sumar. En este caso la mediana se representa con la letra MD. Estas 2 cantidades las vamos a sumar, que nos va a dar 9. La vamos a dividir para 2 porque son 2 números que nos quedan en el centro. Este 9 dividido para 2 nos queda 4.5. Este es el valor de la mediana. Cabe recalcar que si en este caso hubiera solo un número en el centro, quedaría ese sería el único resultado, porque no, si dividimos para 1 nos va a dar el mismo resultado, entonces no tiene lógica dividirlo. Si es para 2, lo vamos a dividir para 2. Para
dice que para calcular la moda tenemos que darnos cuenta qué dato se repite con mayor frecuencia. ¿Cómo? Vamos a tomar el mismo valor del problema planteado, que sería 4, 7, 2, 5, 3. Vamos a ver qué número se repite con mayor frecuencia. Como vemos, el número 4 no se repite. El 7 se repite 2 veces. El 2 no se repite, el 5 no se repite y el 3 no se repite. Entonces, la moda la vamos a representar con la letra MO. La moda es igual a 7. Y esto va a quedar como moda. Este es el resultado. Cabe mencionar que si son 2 cantidades que se repiten, a esto le vamos a llamar bimodal. Si son 3 cantidades que se repiten o más cantidades, le vamos a llamar